Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, vemos que luego de que Kaiden le dijera a la prota que quería hablar a solas con ella, la peli verde se puso recelosa, y sin embargo, no nos enteramos de la conversación entre Kaiden y la prota ya que la escena cambió y ahora nos muestra a la prota postrada en la cama como si se estuviera lamentando de algo. Al verla así, las sirvientas se comenzaron a cuestionar lo que pudo haber sucedido en la fiesta del té, pues la prota no suele ser de las personas depresivas. Hay que averiguar qué fue lo que le pudo haber dicho Kaiden ya que antes de hablar con Kaiden la prota estaba bien y ahora ya no. Pero bueno, resulta que la razón del bajón emocional de la prota no se debe a algo que haya dicho Kaiden, sino que ella se siente muy avergonzada de que Kaiden sí haya creído que ella es la verdadera princesa, con lo cual, la prota ha caído en cuenta que su mentira cada vez está creciendo más y va a llegar un momento en que no podrá vivir su anterior vida sino la de la princesa. Pero bueno, el manga se llama El conejo OP de la princesa falsa. Obviamente que la prota seguirá siendo la princesa de aquí al final de la historia. Pero bueno, más allá de esto que resulta obvio, vemos que tiempo después la prota decidió salir de la mansión. El detalle es que salió sin permiso, de allí que su padre al verla irse le preguntó a uno de los mayordomos si sabe a dónde se dirige su hija, pero el mayordomo dijo que no sabe, que la prota no dijo nada, lo único que pudo ver es que llevaba mucha prisa. Y cuando le preguntó a Ellie, esta le dijo que la noche anterior había estado hablando con Kaiden, así que probablemente se fue a ver con él. Sin embargo, esto último es una conjetura, no es algo confirmado. Lo que sí está confirmado es el chisme aquel de la tienda que se negó a venderle el zafiro a la prota, así que cuando el viejo se enteró de esto, dio la orden de quemar dicha tienda o de matar al propietario, o sea tenía razón la prota cuando dijo que no quería que el viejo se enterara todavía porque el condenado es bien radical. Ahora bien, en un cambio de escena vemos a Ellie con la prota a bordo de un carruaje dirigiéndose a un sitio muy pero muy tenebroso. Si analizamos la carretera parece que fueran camino a Transilvania, pero no, resulta que van camino a la mansión del emperador conejo ya que el mayordomo del conejo se las arregló para realizar una fiesta del té, a la cual invitó a la prota así que bueno, esa es la oportunidad perfecta para que el conejo y el mayordomo se reencuentren. Obviamente todo esto forma parte del plan del conejo porque si fuera por el mayordomo jamás hubiese ocurrido nada de esto. Cuestión que en más adelante vemos precisamente al mayordomo del conejo dándole la bienvenida a la prota y a Ellie, quienes quedaron encantadas con la belleza de la mansión. Sin embargo, la prota de inmediato se dio cuenta que solo ella y Ellie fueron las invitadas, o sea si se suponía que era una fiesta de té debieron de haber invitado a más personas para evitar sospechas. Pero claramente esto es algo que no se le ocurrió al mayordomo pendejo. Él, además de solo invitar a la prota y Ellie, fue directo al grano preguntándole a la prota si de casualidad no se encontró a un conejo la vez pasada. Según el mayordomo, ese conejo era del emperador y lo extraña mucho. Que claro, ahí la prota supo de inmediato que el conejo que ella tiene es el mismo del emperador. Sin embargo, se atrevió a preguntarle al mayordomo si la ropa que lo rodeaba cuando ella lo encontró era del emperador, pues no tiene sentido que un conejo tan pequeño estuviera rodeado de un atuendo tan grande. A esto, el mayordomo dijo que la ropa era del emperador pero que se la quitó porque iba a nadar y se la dejó al conejo. Obviamente esta es la peor justificación del mundo. Naturalmente la prota no le creyó al mayordomo eso de que el emperador se fue al patio a desvestirse dejándole la ropa al conejo y luego se fue desnudo al lago, el cual dicho sea de paso, se encuentra a varios metros de distancia. De allí que le pidió al mayordomo que le diga la verdadera razón por la que lo citó porque ella sabe que hay algo que le está ocultando, sobre todo porque eso de pedir que devuelva el conejo se lo pudo haber dicho mediante una carta sin necesidad de inventarse una fiesta de té falsa. Ante la escena el mayordomo se mostró bastante nervioso, pero la verdad que se tiene bien ganado el momento incómodo, a ver si con eso utiliza más sus neuronas, o sea este mayordomo es muy menso. Que en eso, cuando la prota vio que el mayordomo estaba nervioso, decidió seguir interrogándolo diciéndole que no cree que el emperador sea el dueño del conejo, ya que si en verdad estuviera interesado en recuperarlo la fuese recibido él en lugar de su mayordomo. Ante esto el menso del mayordomo no sabía qué decir, de allí que cuando el conejo vio que la prota se estaba negando a entregarlo, comenzó a hacer ruidos extraños como si estuviera enfermo. Con esto logró que el mayordomo se acercara a él con la excusa de que lo llevará al veterinario. Que claro, la prota no estaba de acuerdo en dejar que el mayordomo se lleve al conejo, sin embargo, el mayordomo dijo que en la mansión hay veterinarios, así que solo se lo llevará a uno de los cuartos y luego lo regresará, de allí que no habría razones para alarmarse. A esto la prota sigue sin estar convencida,
pero de todos modos al mayordomo le valió verga la opinión de la prota, así que por eso vemos que se llevó al conejo. Entre tanto Eli se acercó a la prota para consolarla diciéndole que todo estará bien, que el mayordomo parece confiable, así que lo más seguro es que cumpla su palabra de regresar al conejo. Sin embargo, aunque el mayordomo cumpla su palabra, la prota dice que igual está triste, ya que piensa que la razón por la que el conejo está enfermo es porque ella lo hizo viajar desde muy lejos sin considerar que podría llegarse a marear, pero son mamadas. Nosotros sabemos que el conejo no está enfermo, todo lo contrario. Cuando cambiamos de escena vemos que el conejo se encuentra dándole una paliza al pendejo de su mayordomo a ver si así se le quita lo pendejo, pues por su culpa tuvo que fingir estar enfermo y por su culpa también ha tenido que pasar cosas que no quería pasar. Ahora bien, luego de que el mayordomo recibiera los madraazos del conejo, estos se pusieron a conversar sobre las opciones que hay para regresar al conejo a su forma humana, siendo que a este respecto la única opción viable es que la prota siga dándole amor suficiente al conejo para que despierte sus poderes mágicos y pueda volverse humano de nuevo por su propia cuenta. El problema con esto es que no saben si contarle a la prota la verdad sobre que el conejo es el emperador, o esperar a que ella le dé amor suficiente al conejo de manera espontánea, en cuyo caso la transformación demoraría mucho más. Pero a ver, en el caso de que se decidan por la segunda opción, la prota de todas formas se va a enterar que el conejo es humano, porque es que como el amor se daría de forma espontánea, la transformación también se daría por la misma forma, así que corren el riesgo de que el conejo se transforme en presencia de la prota, y bueno, también cabe la posibilidad de que la prota se asuste y lo mande a la verga. Por eso la mejor opción parece ser contarle a la prota la verdad. El problema con esto es que el encargado de hacer eso sería el mayordomo, y ya nosotros sabemos lo menso que es. Así es, tiempo después vemos al mayordomo de regreso con la prota, pero en lugar de contarle la verdad, lo que hizo fue enseñarle a la waifu un cuadro del emperador para que sepa cómo es su rostro. Que bueno, ahí la prota se quedó bastante admirada por la belleza del emperador, pues ella nunca había visto un retrato de tan alta calidad. Ahí además, vemos que el mayordomo le entregó una carta a la prota, la cual supuestamente fue enviada por el emperador, donde se disculpa con la waifu por no haberla podido recibir, ofreciendo la excusa de que estaba enfermo. En la carta el emperador también le agradece por haber cuidado del conejo y le pidió que lo siga cuidando hasta que él se recupere por completo de salud. O sea, al final el plan es que el conejo se quede con la prota, ya que solo así podrá recuperar su poder mágico. Lo que si no hicieron fue contarle la verdad, al parecer se van a arriesgar a que el tipo se transforme espontáneamente. En cualquier caso, la prota luce conforme con la explicación y sobre todo con el hecho de que le van a dejar quedarse con el conejo por más tiempo. Lo que sí le dijo el mayordomo a la prota es que le diera al conejo vino con ensalada. Obviamente la prota no entendió mucho eso de que al conejo le guste el vino, o sea, ningún conejo en el mundo consume vino, pero bueno, ya sabemos que el mayordomo no es muy inteligente, así que intentó disimular la tontería que dijo, añadiendo que ese conejo es de otro continente y que por eso le gusta el vino. Así que bueno, aunque la prota no quedó muy convencida con la explicación, igual quedó en darle vino al conejo, luego de lo cual ella, el conejo y Eli abandonaron la mansión para subirse al carruaje. Estando adentro, tanto Eli como la prota se mostraban muy pero muy alegres, pues además de que lograron quedarse con el conejo, pudieron tener comunicación con el emperador a través de la carta, lo cual para ellas es un gran avance. Ahora bien, en un cambio de escena vamos a ver algo que sé que les va a gustar a las mujeres del canal, y sí, me refiero a una pelea de espada entre papuchos. A uno de los papuchos ya lo conocemos, obviamente el pelirrojo es el príncipe Kaiden, pero permítanme presentarles al otro papucho. Su nombre es Geis, posee el rango de marqués, y acaba de perder contra Kaiden en el duelo de espadazos. Afortunadamente esto era un duelo amistoso. Kaiden y Geis son buenos amigos, solo que se encontraban dándose de espadazos en calidad de entrenamiento, y menos mal, porque donde no fuese sido así no fuésemos tenido que despedir de Geis bien temprano. Que bueno, luego de la pelea los pibes se fueron a sentar en una mesa, y allí Geis le preguntó a Kaiden si conoció a su hermana, porque es que sí, gente, la hermana de Geis es la marquesa Peliverde, a la que Kaiden rechazó en la fiesta del té. De allí que Kaiden le dijo a Geis que sí conoció a su hermana, pero que la ignoró ya que estaba muy entretenido mirando a la prota. Que claro, a Geis no le gustó para nada haber escuchado que Kaiden rechazó a su hermana, pero bueno, este Kaiden es un basado y dice que la hermana de Geis no le llamó la atención. Obviamente esto hizo que Geis se enfadara aún más, pero a ver, Kaiden le recordó que él y el emperador son los únicos amigos que tiene, así que si se ponen a pelear se van a quedar sin amigos, siendo que como no tiene sentido pelear porque a Kaiden no le gustó la Peliverde,
Sheis decidió dejar las cosas como estaban. En su lugar Kaiden invitó a Sheis a conocer a la prota, pues precisamente en eso apareció uno de los mayordomos de Kaiden diciendo que la prota ha llegado a la mansión, con lo cual, es la oportunidad perfecta para que Sheis la conozca. Así es como al poco rato vemos que la prota se sentó en la misma mesa con Kaiden y Sheis. Allí Kaiden le dio la bienvenida al mismo tiempo en que le preguntó si el conejo es suyo o todavía tiene que devolverlo. A esto la prota le comentó que el conejo no es suyo, que ella simplemente lo está cuidando, y que luego de unos días tendrá que devolverlo al emperador. Y sí, todo esto es verdad. Sin embargo, ni Kaiden ni Sheis le creyeron a la prota, pues eso de que el emperador preste algo no es muy del emperador, porque como ambos son amigos del emperador, saben que el tipo es bastante egoísta y que además no le gusta tratar con mujeres. De allí que no les hace sentido que el emperador le haya dado a la prota su mascota para que la cuide. Sin embargo, cuando ambos leyeron la carta firmada por el emperador, se dieron cuenta que la prota no miente, que bueno. Luego de esto la prota se levantó para despedirse ya que tiene que regresar a hacer la cena de la casa, y entre tanto, Kaiden se quedó pensando si es que la prota embrujó al emperador porque sigue sin creer que haya sido capaz de ablandarlo al punto en que le diera un conejo. Que por otro lado vemos que Sheis sigue molesto con Kaiden por el desplante que le hizo a su hermana, así que está considerando evitar que se enamore de la prota porque si no es con su hermana que no sea con nadie. Lo sé, el Sheis nos salió bastante celoso, gente. Cuestión que por otro lado, una vez trasladados a la mansión de la prota, vemos que Eli fue a entregarle a la rubia postiza una nueva carta, que esta carta fue enviada nada más y nada menos que por el príncipe Kaiden, o sea este Kaiden no está dejando descansar a la prota ni un minuto, se acaban de ver y ya le está mandando cartas. Obviamente al conejo no le está gustando que Kaiden esté tan obsesionado con la prota, por eso lo vemos partir una verdura a la mitad en sinónimo de desesperación. Sin embargo, la prota todavía no abre la carta. No sabemos qué es lo que quiere Kaiden en realidad, y en parte por eso es que el conejo luce algo desesperado. Pero más allá de eso, la prota se encuentra analizando la actitud de Kaiden, pues las veces que ha estado con él en persona le pareció un tipo bastante misterioso, su mirada es la de alguien que sabe cosas, y esa mirada es la misma que pudo apreciar en Sheis, de manera que la prota sabe que tanto Kaiden como Sheis eran personajes importantes en el manga, de allí que no pueda ignorarlos. Pero bueno, justo en eso vemos que Eli abrió la puerta de la mansión y se encontró con nada más y nada menos que con Sheis. Sí, gente, el marqués Peliverde se fue a la casa de la prota con varios regalos para entregarle. El problema con esto es que ya nosotros sabemos que la familia del marqués y la de la prota no se llevan para nada bien, ya antes vimos como la marquesa Peliverde sostuvo una contienda contra la prota, y también nos enteramos que el padre de la prota y el padre del marqués no se pueden ver ni en pintura. Por eso cuando la prota se enteró que el marqués la había ido a visitar, salió corriendo a donde su padre para evitar que éste fuera a cometer una locura. Sin embargo, cuando llegó a donde su padre, vemos que el condenado viejo estaba sentado de lo más tranquilo con el marqués, incluso parecen compás íntimos. De allí también que el marqués se sintió con la confianza de saludar a la prota mediante un beso en la mano, que claro, la prota no confía mucho en las intenciones del marqués, pues su actitud resulta bastante sospechosa. Al que sí es verdad que no le importa un carrizo es al padre de la prota. A ese viejo borracho le regalaron un vino caro y ya lo compraron. Fue cuestión de que el Peliverde le regalara la botella de licor para que se olvidara del odio que le tiene a la familia del marqués. Ahí además, el marqués, que no es ningún pendejo, aprovechó la ocasión para disculparse en nombre de la familia por el mal rato que le hizo pasar su hermana la prota, pero claro, ahora que el marqués recordó aquel episodio, vemos que el viejo se nos estaba molestando. Pero a ver, ya les dije que este marqués no es ningún pendejo, él recordó lo de su hermana, pero ahí mismo le extendió al viejo un papel donde le ofrece una gran cantidad de dinero a cambio de su hija, que claro, en principio el viejo estaba negado a vender a su hija. Sin embargo, cuando pensó en que con ese dinero podría pagar todas sus deudas sin necesidad de hacer que la waifu se case con el emperador, prefirió dejar de lado a su hija e irse con el dinero, porque es que bueno, recordemos que la prota en realidad no es la hija del viejo, con mayor razón la dejó abandonada el sabandija. Que a todo esto la prota no entiende por qué su padre se fue de esa forma, pero bueno, son cosas de viejos ratas. Así es como tras la partida del viejo rata, Sheis le participó a la prota que su padre aceptó el trato para vendérsela a él, pero a la prota le vale verga que su padre haya aceptado un trato para venderla. Ella dice que no se piensa ir vendida porque no es como si ella fuera un saco de papas, o sea la prota no es propiedad de nadie.
Así que si la waifu no se quiere ir con Chase, no se irá con Chase. Aquí no estamos en el siglo XVII. Este manga es del 2022 y hace mucho tiempo que la esclavitud se abolió. Y bueno, ante la situación Chase no tiene más opción que aceptar que el viejo le robó el dinero al aceptar vender algo de lo que no era dueño, pero aún así Chase quiere aprovechar que se quedó a solas con la prota para interrogarla sobre algunos asuntos que le interesan. Así es como comienza preguntándole a la prota cuáles son sus intenciones con Kaiden. Sin embargo, la prota se muestra reacia a responder, en su lugar dijo que se iría de la sala, pero antes de que pudiera hacerlo vemos que Chase la tomó del brazo para evitar su partida. Ahí además le dijo a la prota algo sobre Kaiden, y es que Kaiden le suele llamar en privado bajo el apodo de una hermosa mentirosa, y dicho apodo tiene su razón de ser en el hecho de que hay muchas inconsistencias en la vida de la waifu, las cuales Chase quiere saber así sea por la fuerza. El problema para Chase es que en eso la ventana de la sala se rompió al punto en que le impactó un pedazo de vidrio en la mano con la cual estaba sosteniendo a la prota, y sí gente, el causante de todo esto fue el conejo, quien subido a un árbol comenzó a lanzar piedras, siendo que como la puntería del condenado conejo parece la de un francotirador, resultó hiriendo la mano del marqués al grado en que éste tuvo que irse de inmediato al hospital. Por otro lado vemos que la prota se fue a donde se encontraba el borracho de su padre adoptivo, que bueno, como lo notó bien borracho, decidió botarle el resto del vino que tenía en la botella, pues aparte de que la quiso vender, la prota sabe que no es bueno que el viejo ande intoxicándose con ese licor. Obviamente luego de que le derramó todo el vino la waifu se fue corriendo del lugar, porque donde el viejo sepa que fue ella la que botó el vino se va a enfurecer, así que lo mejor es que no se entere. Tiempo después, vemos a la prota sin la melena rubia sentada en el jardín de la mansión junto con el conejo. Allí aprovechó para comentarle al conejo que está cansada de ser una persona débil, o sea eso de ser la persona a la que nadie tiene en cuenta para nada y de la que siempre quieren abusar ya la está cansando, y bueno, cuando el conejo escuchó esto comenzó a sentir empatía por la prota, incluso en una de esas vemos que el conejo se comenzó a iluminar como si se fuera a transformar en Super Saiyajin. Pero antes de saber por qué el conejo se comenzó a iluminar, es necesario que les diga que al conejo no le gustó ver a la prota tan triste. Incluso comenzó a lamentarse por haber hecho que conociera a Chase, aunque en cualquier caso el conejo piensa que la prota no debería de sentirse mal por culpa de Chase, Kaiden o su padre, pues el trato que estos le den no debería de hacerla sentir mal, todo es cuestión de que aprenda a defenderse. Y precisamente para que pueda defenderse, es que el conejo tomó a la prota de la mano y comenzó a transformarse en Super Saiyajin. Obviamente la prota se sorprendió mucho al ver que el conejo negro se estaba iluminando, pero se terminaría sorprendiendo más cuando se dio cuenta que el condenado conejo ahora se había vuelto gigante. Incluso la sorpresa fue tal que la prota se desmayó. Pero justo ahí, cuando el cuerpo de la prota iba contra el suelo, vemos que el emperador conejo pasó a su forma humana para poder evitar que la prota se haga daño al caer. Que bueno, este hecho también le resultó extraño al emperador, pues según él tenía entendido la prota debía besarlo para poder recuperar sus poderes mágicos, pero al parecer bastó con tocarla mientras estaba triste para liberar su potencial, que la verdad estoy seguro que al conejo le fuera gustado volverse humano mediante un beso, pero cuando no se puede no se puede. De allí que por el momento el emperador se limitó a cargar a la prota con el objetivo de llevarla a la cama, y no, la intención no es hacer cochinadas, la intención es dejar a la prota en un lugar cómodo para que pueda descansar. Por eso vemos al emperador asegurándose que la prota no pase frío durante la noche, siendo que luego de arroparla se quedó mirándola con cara de pendejo, en parte porque está agradecido del trato que recibió de ella, y en parte porque el peli negro sabe que ha llegado el momento de despedirse, pues ahora que se volvió humano no necesitará del cariño de la prota. Y así es como luego de tocarle la carita a la waifu se dio media vuelta para irse de la mansión. El detalle es que mientras se iba alejando, vemos que el ambiente se volvió a iluminar al punto en que el emperador volvió a convertirse en conejo. O sea, cuando el emperador pensaba que todo había vuelto a la normalidad, resulta que no, todo lo contrario, se convirtió en conejo de nuevo. Obviamente esto hizo que el conejo se reenfadara, pero nada. Al menos el hecho de que se haya podido convertir en humano por poco tiempo le dio a entender algunas cosas, por eso fue a escribirle una carta a su mayordomo el pendejo para comentarle lo sucedido. Y ahí de una vez le dio la orden de avanzar en las investigaciones con la nueva información que le acaba de aportar, a ver si consiguen la fórmula definitiva para que él deje de volverse conejo, pero claro, a mí se me hace que si el prota conejo depende de la diligencia de su mayordomo para volverse humano, se va a quedar como conejo para toda la vida.
Pero bueno, por lo pronto el mayordomo tiene que hacer sus mayores esfuerzos, así que por eso lo vemos irse a buscar la ropa que el emperador tenía el día que se transformó. Sin embargo, como el mayordomo tiene un coeficiente intelectual de -1, no hay nada que pueda deducir a partir de observar dicha ropa. Por eso en todo lo que concierne a investigaciones realizadas por el mayordomo la cosa no avanza mucho. Ahora bien, luego de que perdiéramos el tiempo narrando lo que hace el mayordomo, el manga avanzó una semana en la escala temporal, y en ese tiempo vemos a la prota a bordo de un carruaje. La razón de este viaje es visitar al príncipe Kaiden, que como ya sabemos no confía mucho en la prota, así que ésta quiere ganarse su confianza, pues la prota entiende que acercándose a Kaiden podrá obtener información sobre el emperador, que si la prota supiera que tiene al emperador entre sus brazos no haría nada de esto, pero como no lo sabe, no tiene más opción que ir a donde el príncipe a riesgo de pasar un mal rato. Que por otro lado corresponde que vayamos a ver lo que está haciendo Kaiden, y bueno, no hay que ser muy inteligente para saber que Kaiden está viendo una piedra azul, pero esta piedra azul no es cualquier piedra, esta piedra es nada más y nada menos que una piedra de maná, y estas piedras poseen la capacidad de amplificar drásticamente los poderes mágicos de las personas. Y bueno, ya aprovechando que la prota sabe que Kaiden tiene en su poder esas piedras, quiere hacerse con algunas para ver si así se puede defender de las personas que insisten en irrespetarla. Y la razón por la que la prota se enteró que Kaiden posee las piedras, es porque la hermanita le dijo, ya nosotros sabemos que esta hermanita adora a la prota, de allí que sin necesidad de preguntarle la rojita le dijo que su hermano tiene muchas piedras de maná pero que aún así está buscando muchas más piedras. Ahí la roja también dijo que quiere casarse con el emperador y otras boludeces más. Pero obviamente la prota no prestó atención a las boludeces, ella se quedó pensando en la razón por la cual Kaiden está reuniendo tantas piedras, o sea eso de acaparar tantas piedras debe tener algún motivo importante, pero bueno, mientras la prota averigua este motivo se fue mejor a la mansión del emperador, donde vemos que fue recibida por el mayordomo, quien obviamente le dijo que el emperador no podía atenderla pero que mientras tanto podía sentarse y consumir algo de té. Que claro, mientras la prota se sentó a tomarse el té, el mayordomo aprovechó para llevarse al conejo para supuestamente hacerle una revisión médica, pero son mamadas, nosotros sabemos que no harán ninguna revisión médica, la verdadera razón de esto es para que el mayordomo se ponga de acuerdo con su jefe con relación a lo próximo que harán. Pero claro, se nota que lo próximo que quiere hacer su jefe es caerle a madrazos a su mayordomo por pendejo, pero en esta ocasión el conejo se contuvo ya que hay temas más importantes que tratar, entre ellos el conejo le comentó al mayordomo que la razón por la que la prota fue hasta la mansión es porque quiere saber más sobre él, y otra cosa que le inquieta al conejo es el hecho de que Kaiden esté sospechando sobre que la prota es una impostora, que bueno, en principio al emperador no debería de importarle esto, pero como se ha llegado a encariñar con la prota, él la quiere cubrir. Por eso le dijo al mayordomo que le ayudará para ganarse el cariño de Kaiden y le dio la orden de darle a la waifu la información que quiera saber sobre él, que a esto el mayordomo dijo no estar de acuerdo, pero pailas, el conejo amenazó con darle unos madrazos al mayordomo y ya ahí el mayordomo se quedó sin decir sus acostumbradas pavadas, y en lugar de estar cuestionando a su jefe, vemos que se lo llevó de regreso con la prota, quien se mostraba alegre de ver lo guapo que regresó el conejo. Ya estando los tres en la mesa, vemos que el mayordomo comenzó a decirle a la prota cosas sobre el emperador, obviamente las cosas que le iba diciendo no eran relevantes, o sea le estaba diciendo cosas como el tipo de bebida que le gusta, lo que suele hacer por las mañanas, sus hobbies favoritos y cosas así. Que claro, cuando el conejo vio que el mayordomo comenzó a hablar con confianza, comenzó a temer que el mayordomo fuera a decir algo imprudente sobre él, y es que sí, cuando se trata del mayordomo siempre hay que esperar que diga alguna boludez, y este caso no iba a ser la excepción. La cuestión es que cuando comenzó a decir boludeces sobre el prota conejo, este no se aguantó y saltó a su cara para darle una buena patada, pero gente, para poder ver la patada así como la reacción de la prota y la continuidad de la historia, debemos llegar a una segunda parte de este resumen. Los requisitos serán los mismos, 8000 likes, 300 comentarios, ya saben qué hacer, los quiero mucho. Síganos en Facebook, no hagan spam y Dios los bendiga.